Bien, hermanos, es una alegría poder verles. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7 del versículo 37 al 39. San Juan capítulo 7 de los versículos 37 al 39. Vamos a considerar el sermón que he titulado A todos los sedientos, venid a las aguas. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos una vez más al Señor. Señor, Dios de toda consolación, nuestro Dios todo suficiente, estamos delante de tu presencia, Señor, tu pueblo y tu siervo, Señor. Te pedimos, por tu misericordia, que tu Espíritu obre en los corazones de cada uno de los que están presentes en este lugar, desde mí, Señor, hasta el último que ha llegado. Oh Señor, inúndanos con la presencia poderosa de tu Santo Espíritu. Permíteme predicar a Cristo. Permíteme, Señor, predicar a Cristo, porque tu pueblo está sediento de Él. Tu pueblo está hambriento de Él. Y Cristo es todo lo que ellos necesitan. Cristo es todo lo que yo necesito. Oh Señor, que todo sea hecho para tu gloria. Que tu gloria, Señor, y que tu cruz esté delante de nosotros. Aquí no hay, Señor, actores principales. Tú eres el actor principal. Nosotros, Señor, solamente somos adoradores, que te adoramos en espíritu y en verdad. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos estudiando la serie del Evangelio según San Juan. Ha sido una tremenda bendición para nosotros el poder estar estudiando este glorioso Evangelio. Hemos visto hasta ahora el Verbo de Dios, que ha descendido y ha hecho su tabernáculo entre los hombres, a Cristo Jesús. Hemos visto cómo Él de diferentes maneras se ha ido presentando al pueblo judío como el Mesías prometido, como el Cristo prometido. Y vemos también la otra cara de la moneda, que el pueblo judío, sobre todo los principales judíos, le rechazaban. Por incredulidad, le rechazaban porque estaban dominados, estaban cegados por este pecado de la incredulidad. Vimos en el último sermón de esta serie que predicó nuestro hermano Daniel, hace 2 semanas atrás, que Jesús dijo unas palabras muy especiales. Y dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Y él había dicho que tenía un poco de tiempo aún que estaba en medio de ellos. Esto significa que la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya está muy cerca. De hecho, estamos adentrándonos a los últimos 6 meses de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que los alguaciles ya estaban buscándole en medio de esta fiesta de los tabernáculos, y la cruz se está asomando en el horizonte. Es por eso que Cristo en este momento hace esta clara invitación a todos los que estaban presentes en esta fiesta, porque Él sabía que muchas de las personas que estaban en aquel lugar no iban a tener otra oportunidad de escucharle. Esta era la última ocasión en la que ellos iban a poder recibir el mensaje de Jesucristo. Y nuestro Señor con urgencia se para en aquel lugar y los llama a venir a Él. Y estas palabras de Jesús, amados hermanos, son tremendamente maravillosas. Pero para que nosotros podamos entenderlas, necesitamos adentrarnos un poco en el contexto. Nuestros hermanos ya han abordado parte del contexto de la fiesta de los tabernáculos, así que lo haré de manera muy rápida. Y debemos entender por qué esto significaría algo para aquellos judíos del primer siglo y por qué significaría algo para nosotros hoy. Entonces, en este sermón vamos a considerar nuestro pasaje en base a 3 puntos principales.
El primero, una gran ocasión. El segundo, una gran convocatoria. Y el tercero, una gran promesa. Veamos entonces brevemente el primer encabezado, una gran ocasión. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a considerar el contexto de esta fiesta, en el último y gran día de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos era la fiesta más alegre, era la fiesta más concurrida de ese año. De todos los años, era la fiesta a la cual los judíos más deseaban estar, porque era la fiesta en que había más algarabía, había más celebración, más júbilo, más gozo. Y esta fiesta tenía un propósito doble. Había un sentido histórico en la fiesta y había un sentido o propósito profético en la fiesta que apuntaba a la futura era mesiánica, en la cual el Mesías que ellos tanto esperaban iba a llegar a la tierra. Con respecto a su sentido histórico, recordemos que el pueblo debía vivir en tabernáculos durante 7 días, conforme al mandamiento de Dios en Levítico capítulo 23. Y el Señor les dijo: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y aquí está el propósito: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces vemos que el pueblo de Israel debía meditar en este peregrinaje que sus antepasados hicieron en el desierto. Ellos debían meditar también en las profundas necesidades que ellos sintieron, que sus padres en el desierto sintieron. La necesidad de satisfacer el hambre, la necesidad de satisfacer la sed, se hacían cada vez más palpables a medida que iba pasando los días de la fiesta de los tabernáculos. Pero lo más glorioso era que ellos recordaban la bondad de Dios en ese peregrinaje. Ellos recordaban cómo Dios les había concedido la carne para comer, el pan para comer, el agua para beber. Dice la palabra que ni aun sus vestidos durante 40 años se desgastaron. Seguramente uno de los pasajes más recordados durante la fiesta de los tabernáculos era el pasaje de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7, donde el pueblo, dice el texto, que acampó en un lugar llamado Refidim, y en ese lugar no había agua para beber. Esta era una situación muy compleja, porque sabemos cómo es estar en un desierto, ¿no? Debe ser un calor abrasador, un sol que lo quema absolutamente todo, donde los más robustos quizás hubieran durado 1 día y medio en esas condiciones. Y resulta que el pueblo, habiendo visto las maravillas de Dios, no confiaron en Dios. Ellos murmuraron en contra de Dios. Ellos levantaron una queja contra Dios y contra Moisés y le acusaron de haber abandonado al pueblo y de haber violado su pacto. En el versículo 7 de ese pasaje dice que ellos preguntaban: ¿de verdad está Dios entre nosotros? Qué terrible condición. Pero aún así Dios cargó sobre sí el pecado de este pueblo cuando se posó sobre aquella peña. Él dijo: yo estaré delante de ti en aquella peña y tú golpearás con la vara sobre la peña y de ella fluirá agua, agua viva. Y este pasaje lo cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 y dice que todos bebieron del agua que salía de la roca espiritual, que era Cristo. Y Cristo es la roca golpeada por los pecados de su pueblo. Es por esta razón que Cristo decide levantarse en este último y gran día de la fiesta, en plena ceremonia de clausura, cuando todos estaban absolutamente expectantes de lo que iba a suceder. El pueblo estaba identificado con un pueblo sediento y Cristo decide identificarse con el agua de la vida. Y Cristo ya les había dicho anteriormente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: yo soy la provisión de Dios. Yo soy la roca golpeada en su lugar. En segundo lugar, vemos el sentido profético de esta fiesta.
Este sentido profético se manifiesta en un ritual que llevaban a cabo en esta fiesta de los tabernáculos, donde dice que el sacerdote cada día de la fiesta, estos 7 días, salía del templo con una jarra de oro y marchaba en una procesión, el pueblo siguiéndole con mucha fiesta, con mucha algarabía, con sonidos de trompetas, con mucha música. Y este sacerdote marchaba hacia el estanque de Siloé. Y en aquel estanque él sacaba agua y la llevaba de vuelta al templo, donde al llegar ahí derramaba esta agua sobre el altar. Y mientras el sacerdote derramaba esta agua sobre el altar, los cantores del templo y el pueblo unido a ellos cantaban Isaías capítulo 12, versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto apuntaba hacia la era mesiánica, cuando el Mesías habría de venir. Y la que sería una era de abundancia, una era de gozo, una era de salvación y una era del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, cuando la multitud estaba con un pie en el pasado, en este sentido histórico de la fiesta, y cuando estaba con un pie en el futuro, en esta era mesiánica, con una esperanza en ese Mesías prometido, Jesús se puso en pie y alzó la voz, literalmente llamó a gritos, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, una gran convocatoria. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo aprovecha este sentido de la fiesta, este propósito histórico que tenía la fiesta, y lo usa como un púlpito, lo usa como su propio altar para predicar esta palabra al pueblo. Por un lado, este es un llamado tremendamente amplio. Esta es la libre oferta del Evangelio de la gracia de Dios. Y por otro lado, es un llamado profundamente personal. Una convocatoria amplia. Si alguno tiene sed, hermanos, este llamado, esta convocatoria que hace Cristo, estas palabras son tan amplias como el mundo entero. No se limita a un grupo de personas, no se limita y no pone objeciones a su llamado, solamente una condición: tener sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y había allí presentes muchas personas de diferentes lugares y de diferentes nacionalidades. Seguramente era una multitud tan grande como la que se menciona en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para en el aposento alto y predica este sermón, y 3.000 personas son convertidas. No es muy difícil imaginar que esta misma multitud estaba presente en la fiesta de los tabernáculos. Hechos capítulo 2, del 9 al 11, dice que habían partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Una multitud de similar envergadura estaba presente en la fiesta de los tabernáculos. Y esto nos deja ver la cantidad de gente y la diversidad de gente que había en ese lugar. No solamente habían judíos, habían también gentiles. Y a todo el mundo Jesús les extiende esta invitación. Todo el mundo escuchó la voz de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No importa lo malo que haya sido, no importa lo pecador que se pueda considerar. Jesús dice: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa si usted dice: soy pobre, no tengo dinero. Jesús no pide dinero. Él dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cristo llama a todos a saciarse de Él. Él es la fuente inagotable de agua que emana para vida eterna. Y Cristo dice que si todos bebieran, si todo el mundo bebiera de Él,
habría suficiente para que Él pudiera saciar la sed de 1000 mundos o del universo entero. Y Cristo dice hoy, al que a mí viene, no le echo fuera. Pero también vemos que esta es una convocatoria personal. Si alguno tiene sed. Son palabras que son tan amplias como el mundo entero, pero también son palabras que son tan personales que a cada uno de ustedes el Señor les dice, si tú tienes sed, ven a mí y bebe. Es tan personal, amados hermanos, como si su propio nombre estuviera escrito en este texto. Lea el texto con su nombre ahí, como si tuviera una línea para que usted lo rellenara con su nombre. Así de personal es este llamado. Cristo te llama a ti. Si tú tienes sed, ven a mí y bebe. Esto nos lleva inevitablemente a la pregunta, ¿qué es tener sed? Jesús claramente no estaba hablando de una sed fisiológica o de una sed física, una sed del cuerpo. Si fuera así, Él habría mandado a todos a beber agua de un pozo o tomar un vaso de agua, pero Jesús no apunta a eso. Jesús apunta a la necesidad del alma. Es el alma del hombre, es el centro mismo del ser, el que siente esta profunda necesidad de naturaleza espiritual. ¿Qué es tener sed? ¿Qué es tener sed espiritual? Es despertar a tu propia condición espiritual y darte cuenta de tu condición delante de Dios. Es sentir que tú mismo estás en el desierto, en Refidim, en un lugar donde no hay aguas. Es una angustia, es una profunda preocupación del alma por su condición espiritual, por su destino eterno. No es una necesidad como cualquier otra, es una necesidad que te hiere por dentro, que hiere tu conciencia, que realmente te ayuda a clamar a otro por ayuda. Es un deseo de no descansar hasta poder satisfacer esta sed del corazón. El Dr. Lloyd Jones, hablando del hambre y la sed espiritual, dijo, no se trata de un sentimiento pasajero, es algo profundo, es algo hondo, es algo que duele y que causa sufrimiento. Es como hambre y sed verdaderas y físicas. Es algo que aumenta hasta la desesperación y que hace sufrir y agonizar. Esto nos deja en claro, hermanos, que no se trata solamente de tener sed. Se trata de sentirse morir de sed. Se trata de agonizar hasta el agotamiento, hasta casi morir para que puedas darte cuenta de que nada ni nadie fuera de Cristo te puede satisfacer. Considera al hijo pródigo. Él sintió hambre, pero cuando sintió hambre, él dijo que quería comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Esto pasa cuando un hombre o una mujer siente hambre y siente sed, pero cuando se dio cuenta y se vio a sí mismo pereciendo de hambre, ahí recién volvió en sí, dice la palabra, y volvió a su Padre. Cuando un hombre o una mujer no reaccionan a su necesidad espiritual, es porque no se han sentido morir. Tienen que sentirse morir a sí mismos. No se trata solo de sentir sed, se trata de sentirse morir de sed. Se trata de estar desesperadamente sediento. Esa sed es como un fuego que consume tus huesos como si te encontraras sintiendo el dolor del mismo infierno y te llevara a clamar como aquel hombre, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es una sed que te obliga a clamar a Cristo y a venir a Él y a beber de Él. Cuando reconozcas tu profunda necesidad de Cristo, cuando reconozcas que no tienes agua en ti mismo para beber, cuando reconozcas que eres totalmente incapaz de satisfacer tu propia necesidad espiritual,
En ese momento, amado hermano, yo te digo que solo en ese momento estarás capacitado para venir a Cristo por medio de la fe. Solo entras al reino de los cielos reconociendo tu pobreza espiritual. Y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una vez que has venido a Cristo por medio de la fe, el verdadero creyente puede tener sed. ¿El cristiano puede tener sed? Existe una paradoja en el cristiano. Y es que él ya ha sido satisfecho en Cristo. Pero encuentra tanto deleite en estas aguas que no quiere dejar de beberlas. La paradoja, amados hermanos, es que el cristiano está satisfecho en Cristo con respecto a sus profundas necesidades espirituales, con respecto a su salvación, pero él no está satisfecho en Cristo de su conocimiento de Él. Él desea conocer más a Cristo. Él anhela conocer más a Cristo, anhela beber más de Él, a tal punto que ni siquiera le importa lo que pueda perder a fin de alcanzarlo. Y esto el apóstol Pablo lo reflejaba de una manera tremenda. Él dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O consideremos a David en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y lo mismo vemos en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Él está en el desierto. Él está pasando por profundas necesidades. Pero Él no pide ser sacado del desierto. Él no pide pan para comer. Él no pide agua para beber. Y tampoco pide ser librado de sus enemigos. David quiere a Dios. David anhela a Dios en medio de este desierto. Y el texto dice el por qué. Porque mejor es tu misericordia que la vida. El verdadero cristiano siente esto mismo, amados hermanos. El verdadero cristiano prefiere morir satisfecho en Dios que vivir alejado de sus misericordias. Y dice en el verso 5 de ese salmo, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Lo que está diciendo David es que cuando él sea consciente de las maravillas de Dios que se le son concedidas, él será tan satisfecho en Dios como si hubiera comido un banquete en medio del desierto. Él sabe que solo Dios puede satisfacer la profunda necesidad de su alma. Consideremos por último a Moisés. Moisés era un hombre que pudo contemplar la revelación de Dios, del nombre de Dios, con la zarza ardiente. Él vio el poder de Dios al liberar con mano fuerte a su pueblo de Egipto, pero él no estaba satisfecho. Él vio la bondad de Dios al proveer para las necesidades del pueblo a lo largo de su peregrinaje en el desierto, pan para comer, agua para beber, vestido para vestir, pero él no estaba satisfecho. Él vio la gracia de Dios al perdonar el pecado del pueblo cuando ellos murmuraron contra él, o más adelante cuando ellos hicieron el becerro de oro. Y Moisés tuvo que interceder por este pueblo. Pero aún así, al ver la gracia de Dios, Moisés no estaba satisfecho. Oh Dios, muéstrame tu gloria. Oh Dios, satisface mi sed de ti. Esa sed espiritual, cuando comprendes que Él es una fuente inagotable, no puedes hacer otra cosa que clamar como Él. Aunque me muera al hacerlo, Señor, muéstrame tu gloria.
Y de la misma manera, cuando eres consciente de la infinidad de Dios, vas a clamar igual que el rey David en el Salmo capítulo 17. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Todo aquel que bebe de Cristo es satisfecho tan profundamente que dice este texto que hay ríos de agua viva fluyendo en el creyente. Que de lo que trata nuestro tercer y último encabezado. Una gran promesa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí. Jesús está dando explicación a lo que Él decía en el versículo anterior. ¿Qué significa venir a Cristo? ¿Qué significa beber de Él? No es otra cosa que creer en Él. En palabras de J.C. Riley, dice que creer en Cristo y beber de Él es entregar su alma a Cristo, es confiarse a Él, es descansar en Él, creer en Él, poner su alma con toda su carga en sus manos. Cuando usted lo haga así, usted es perdonado, usted es justificado, usted es santificado y es contado de inmediato entre los hijos de Dios. Y Cristo promete una vida abundante a todo aquel que cree. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora Él dice, el que cree en mí y extiende esta promesa, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo apunta a una realidad profunda, a una realidad profundamente espiritual dentro de cada persona que pone su confianza en Cristo. No se trata de un vaso de agua, amados hermanos. No se trata de una manguera, no se trata de un canal, y tampoco se trata de un río, hablando en singular. Se trata de ríos en plural, ríos de agua viva fluyendo del creyente. Veamos entonces el contenido de esta promesa. Ríos de agua viva fluyendo, primero, dentro del creyente. En segundo lugar, desde el creyente. ¿Cómo puede alguien sediento, alguien que no tiene agua para sí mismo, alguien que al mirar a su interior solamente ve un profundo desierto como aquel de Refidim, solamente puede ver sequedad, solamente puede ver rocas secas por el calor del desierto? No hay vida ahí. ¿Cómo puede ese hombre o esa mujer de un momento a otro ser transformado en un manantial de aguas? Algo tiene que haber cambiado. En el mismo momento en que ese hombre o esa mujer puso su confianza en Cristo, Cristo puso ríos de agua viva en su corazón. Por el poder del Espíritu, ese hombre fue transformado de tal manera que ahora fue justificado, está siendo santificado y manantiales de aguas hay en su interior. Es una obra poderosa del Espíritu de Dios que transforma el desierto en tierra fértil, las rocas secas en manantiales de aguas. Y a esa realidad apuntó Cristo cuando habló con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, 3 capítulos atrás. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo aquel que viene a Cristo por medio de la fe es transformado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios en una fuente de aguas. Pero vemos también que estos ríos que simbolizan al Espíritu Santo de Dios no solamente fluyen dentro del creyente, sino que también fluyen
desde el creyente. Ríos de agua viva fluyendo desde el creyente. Esto nos lleva a considerar que Jesús no solo nos llama a beber de Él, Él nos llama a ser tan profundamente transformados que ahora nosotros podamos ser medios de bendición al mundo que nos rodea. A eso apunta Isaías capítulo 58, verso 11, cuando dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y dice: y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto es tremendo, amados hermanos. Es tremendo. Ríos dentro del creyente. ¿Lo puede creer? Debe creerlo. Son las palabras de Cristo. Son ríos que fluyen y transforman la tierra seca en tierra fértil que da buen fruto. Pero aunque parezca tremendo para nosotros contemplar esta promesa, los judíos en ese momento, en medio de la fiesta, ellos entendieron a lo que estaba haciendo referencia nuestro Señor. Porque era una realidad innegable entre ellos que la fiesta apuntaba a la futura era mesiánica. Ellos sabían que el Mesías traería con él profundas bendiciones espirituales. Y ellos lo sabían porque así la Escritura lo declara. Es por eso que Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No hay una referencia específica, amados hermanos, a la que Jesús se esté refiriendo, o un versículo específico del Antiguo Testamento al que esté citando. Jesús está haciendo referencia a la Escritura de manera general. Era una verdad ampliamente conocida y ampliamente profetizada por estos profetas del Antiguo Testamento. Y ellos lo entendían. Y lo vemos en versículos como Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2, hablando del Mesías, dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y será aquel varón como arroyos de aguas en tierra de sequedal. Isaías 55, 1, de donde saqué el nombre de este sermón. A todos los sedientos, venid a las aguas. Es evidente que la Escritura habla de forma abundante sobre estos ríos de agua viva, que no es otra cosa que la promesa del Espíritu de Dios habitando en el creyente. Y Dios mismo hace su tabernáculo en medio de su pueblo. Todo esto nos habla de salvación, nos habla de vida eterna, nos habla de satisfacción plena, de un gozo inefable y glorioso, de salud del alma, salud espiritual. Y todo esto vino con el Espíritu de Dios. Veamos ahora el cumplimiento de la promesa. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Cómo es eso de que el Espíritu de Dios no había venido? Es evidente, amados hermanos, que Juan no estaba hablando de la venida del Espíritu en un sentido absoluto o en un sentido general. Juan sabía que el Espíritu de Dios estaba en el mundo. Y eso lo vemos desde la misma primera página de nuestras Biblias. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos al Espíritu de Dios a lo largo del Antiguo Testamento obrando poderosamente en medio de los héroes de la fe que se mencionan en Hebreos 11. Y dice ese texto que ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Innumerables cosas, amados hermanos. Pero más importante aún es que ellos alcanzaron esta promesa.
Y esto no lo podrían haber hecho sin la dependencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Vemos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y en último lugar, vemos al Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús cuando Él fue bautizado. Mateo 3:16. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Entonces Juan no estaba diciendo que el Espíritu Santo no estaba presente en este sentido absoluto o general. Lo que Juan quería decir con estas palabras de que el Espíritu no había venido es lo mismo que nuestro Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 16, el capítulo que leímos para nuestro devocional. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿a dónde? A la gloria. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Juan apuntaba a esa realidad gloriosa de la cual la semana pasada el pastor Claudio nos habló. La ascensión de Cristo, la glorificación de Cristo. Y esta era una condición necesaria para la venida del Espíritu Santo a este mundo en un sentido pleno, en un sentido absoluto. El Espíritu Santo estaba en el mundo, pero Cristo había prometido un derramamiento especial y glorioso y sobreabundante del Espíritu Santo sobre todo aquel que cree en Él. Y era necesaria la glorificación de Cristo para recibir la promesa del Espíritu de Dios, para comenzar la era mesiánica del Rey Jesús. Era necesario que Cristo terminara su obra, que terminara su misión, y Él fuera entronizado en los cielos. Y el Rey Jesús se sentó en su trono. El Rey Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y cuando lo hizo, se cumplió lo que dijo el apóstol Pablo, citando el Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y tomó dones para los hombres. Todos los dones, amados hermanos, que nosotros podemos ver en la iglesia, fueron comprados por Cristo en la cruz del Calvario. Pero Él debía ascender a lo alto. Él debía sentarse en su trono donde le fueron entregados los dones que Él compró en la cruz del Calvario. Y desde allá Él los derramó para nosotros. En Pentecostés, Cristo marcó el inicio de la era del Espíritu como resultado de este sacrificio bendito, del manantial abierto en su propia carne. Y Cristo lo prometió, amados hermanos, lo prometió en este pasaje, lo prometió en Juan capítulo 14, lo prometió en Juan capítulo 16, se lo dijo a los discípulos antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús lo prometió. Y cuando el Espíritu de Dios hizo de la iglesia su propio tabernáculo, la iglesia fue revestida de poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, de manera que los ríos de agua viva que ahora fluyen dentro del cristiano, dentro de todo aquel que pone su fe en Él, no son otra cosa que el poder y la vida misma del Espíritu del Rey Jesús. Cristo ha equipado a su iglesia, amados hermanos, con su propio Espíritu para que sea la ayuda idónea de Cristo en la expansión de este reino mesiánico. A Cristo le ha placido usar a su iglesia como un medio de bendición a todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Allí está Cristo. Y donde está Cristo, hay manantiales, hay ríos de agua viva fluyendo de todos esos lugares. La palabra de Dios dice que donde se reúnen
los hijos de Dios allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, cada uno de nosotros debe ser consciente de este gran privilegio. Llevamos nosotros al Espíritu de Dios. Es algo mucho más grande que nosotros mismos. Y Dios lo ha hecho con un propósito. Dios ha equipado a su iglesia con un propósito. Dios le ha dado dones a su iglesia con un propósito. Id y anunciad las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos proclamar con poder, amados hermanos, al mundo que Cristo es el manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia, de la cual habla el profeta Zacarías. Debemos declarar con poder que Cristo es la provisión de Dios en medio del desierto. Debemos declarar que Cristo es ese verdadero estanque de Siloé, del cual debemos beber para vida eterna. Cristo es la roca golpeada en la cruz del Calvario, amados hermanos, de quien mana sangre y agua. Y que Él es el que llama a todos los sedientos a venir a las aguas. Lo ha hecho en todas las épocas y lo hace hoy. Si tú tienes sed, ven a Él y bebe. Amados hermanos, este es nuestro Rey. Esa es la promesa a todos los sedientos. Todo aquel que bebe de Cristo será saciado por la eternidad y recibirá la misma presencia de Dios habitando en su corazón, el poder del Espíritu Santo para ser un medio de bendición a otros. Veamos entonces las aplicaciones prácticas para los creyentes. Tú que has venido a Cristo por medio de la fe, ¿tienes sed de Cristo y solo de Él? ¿Es Cristo suficiente para ti? ¿O todavía estás buscando otras fuentes de aguas con las cuales saciar tu sed? ¿O estás cavando para ti mismo cisternas rotas que no retienen el agua? Hermano, nada puede compensar la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Nada puede compensar la ausencia de Dios. No intentes satisfacer tu sed con dinero. No intentes satisfacer tu sed con un título universitario, con fama, con poder, con prestigio, con un hombre o con una mujer. Solo Cristo puede satisfacer las necesidades espirituales del corazón del hombre. Hermano, quizás te conformas con beber de los libros de teología antes que del libro de Dios. ¿De quién estás bebiendo, amado hermano? Recuerda que no es Calvino el que está en este texto. No es Spurgeon el que está en este texto, no es Lutero. Es Jesús el que dice, vengan a mí y beban. Solo Él es suficiente. Él dijo, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y así lo han comprobado los miles de creyentes a lo largo de la historia que han venido a Él y han bebido de Él. Pedro dijo en esta maravillosa confesión, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero cristiano es el que entiende que separado de Cristo nada puede hacer. El verdadero cristiano es el que entiende que lo único que tiene es a Cristo y que si lo tiene a Él, lo tiene todo. ¿Cada cuánto bebes de Cristo? ¿Vienes cada día a beber de Él? Cristo te ha llamado, amado hermano, a ser un canal de bendición para otros. Él te dio su espíritu. Él te dio dones. Él te dio una iglesia bíblica. ¿Cómo estás usando estas bendiciones espirituales que Cristo te ha dado? Bajo esa perspectiva, entendiendo todo lo que te ha dado Cristo, ¿puedes tú estar estéril y sin fruto? ¿Tienes permiso
para vivir sin fruto en tu vida? Eres responsable de las bendiciones que Dios te ha dado. Somos administradores de la gloria de Dios, de los dones de Dios. ¿Cómo los estás usando? Amado hermano, si no bebes de Cristo diariamente, serás completamente inútil en la edificación de otros. Si no bebes de Cristo diariamente, tú vas a generar que otros generen en sus propios corazones espinos y abrojos a la verdad. Y la palabra de Dios no va a ser fructífera en los corazones de aquellos a quienes después quieras predicar. Saldrán de ti mentiras, saldrán de ti calumnias, saldrán de ti mundanalidad y vas a ser de tropiezo y no vas a ser de bendición. ¿Estás bebiendo de Cristo? Hermano, pero si tú bebes de Cristo diariamente, saldrán de ti palabras de vida, palabras de aliento, palabras de edificación, cargadas del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, analiza durante un día lo que sale de tu boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Analiza tus pensamientos recurrentes, porque en la medida en que tus pensamientos sean edificantes, tú vas a poder ser edificante para otros. ¿Qué es aquello en lo que más gastas tus pensamientos? ¿Qué es aquello que gobierna tus pensamientos? ¿Es Cristo y su gloria? ¿O es este mundo? Hermano, te exhorto hoy, baja cada día al estanque a beber de Él. Renueva tu mente cada día en la palabra de Dios. Y a la luz de esta verdad, yo te aseguro, vas a ser de bendición. Pero si tú estás aquí sin Cristo, si por primera vez vienes a esta iglesia o entiendes en tu corazón que estás perdido, yo te pregunto, ¿tienes sed espiritual? ¿Tienes sed espiritual? ¿Sientes esta sed de la cual ha estado hablando Cristo hoy? ¿La sientes? Si es así, Cristo te dice, ven a mí y bebe. Ven a mí y sacia tu sed en mí. Si tú sientes esta sed, si tú sientes lo horrible que son tus pecados y deseas apartarte de ellos, si tú sientes cargado y trabajado tu corazón, si tú sientes que mereces el mismo infierno, tengo palabras de consuelo para ti. Esta es la evidencia más clara de que el Espíritu de Dios ya está obrando en tu corazón. Si tú sientes esta sed espiritual, ven a Cristo por medio de la fe. Deja de intentar saciarte con el barro que te ofrece este mundo. Cristo tiene agua pura que te ofrece gratuitamente, solo por gracia, solo por medio de la fe. Cristo es la fuente inagotable de aguas. Yo te exhorto, no confíes en nada más que en Cristo. No confíes en tu familia. No pongas tu fe en tu posición social. No pongas tu fe en tu dinero, en lo que pretendes que eres. Delante de Dios no eres nada. Ven a Cristo por medio de la fe. Ven a Él. Y te aseguro que Él te recibirá porque Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Confía únicamente en Cristo. Él es la fuente de agua. Y la fe es la mano que estira para recibir esa agua viva. Estírala. Estira tu mano a la fuente de aguas. Pero tu mano debe estar vacía para recibir el agua de la vida. Él quiere satisfacer tu sed. De hecho, Él está más preocupado por satisfacer tu sed que tú de tu destino eterno. Ven a Cristo por medio de la fe. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, ven a mí y bebe, tú le pedirías y Él te daría a beber agua viva. Padre,
Padre glorioso, Padre bendito, gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias porque tú has satisfecho plenamente nuestra sed espiritual. Todos aquellos que hemos venido a ti por medio de la fe hemos sido profundamente saciados de ti. Y damos testimonio de ello, Señor. Pero aún anhelamos conocerte más. Aún anhelamos ver más de tu gloria. Anhelamos, Señor, que tú desciendas con tu Espíritu y nos llenes y podamos vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Una vida abundante de la cual ya hemos gozado, oh Señor. Ayúdanos a descender cada día a tus pies, a beber de Él, a beber del agua de la vida que tú nos das, oh Señor Jesús. Y a todos aquellos que no te conocen en este lugar, que tu Espíritu ponga en ellos esta profunda sed espiritual, esta profunda sed que lleva a la desesperación, y que los guíe a Cristo, que los guíe a aquel que sacia la sed espiritual. Oh Señor, gracias por bendecirnos hoy. Gracias, gracias Señor por tu Espíritu. Gracias Señor porque has pastoreado a tu pueblo, me has pastoreado a mí, Señor. Gracias por tu Espíritu. Tú eres fiel, Señor. Tú prometiste tu presencia en medio de nosotros. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.